Bendiciones, bendiciones. ¿Qué tal, mis queridos hermanos, donde quiera que estén? En el norte, en el sur, en el este, en el oeste, en Chile, en el extranjero, en el extranjero. Que Dios les bendiga. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde Casa Iglesia esta mañana acá en Chile. Y vamos a compartir un mensaje de la palabra de Dios que ha venido un poco motivado por circunstancias en donde nosotros podemos ir, como que tiene un poco de acople, pero habría que bajarle, hermana Mónica, un poco el micrófono, no el general, sino el que está al lado ahí del plug, bajarle un poquito para que no acople. Ya, ahí estamos, sí. 1, 2, 3, ahí nomás. Bueno, mis hermanos, hoy día es un día domingo, el día del Señor, estamos en la casa del Señor. Desde muy niño yo aprendí esto, que el día domingo era el día del Señor, en el cual toda la familia asistíamos a la escuela dominical, al culto de la noche, y siempre era todo el día domingo, era como una especie de rutina santa y bendita, porque mi papá se levantaba él primero y él ponía la radio, y la radio la ponía ahí en La Voz de la Esperanza, que era un programa radial adventista, pero que todos los días domingos, antes de nosotros ir a la escuela dominical, ellos ponían ahí la música de los Heraldos del Rey. Y los Heraldos del Rey, un cuarteto famoso, ellos cantaban ahí y mientras nos íbamos levantando, porque era una familia de 9 personas, 7 hijos, más papá y mamá, 9 personas. Mi mamá hacía una rutina. En la mañana a todos les dejaba la ropita limpiecita, todo desde pie a cabeza, y los zapatitos con los calcetines dentro, lustraditos, los dejaba en la escalera, porque nosotros, las niñas, que eran 2 hermanas, ellas en el primer piso dormían, y los varones todos en el segundo piso de la casa. Teníamos así una especie de dormitorio largo, y ahí estábamos los varones. Entonces mi mamá nos dejaba todos los zapatitos, ella los lustraba, lustraditos, en la escalera así. Y uno iba a buscar sus zapatitos y se ponía los calcetines, los zapatitos. Total, era piso de madera, no era un piso frío. Pero era una rutina de todos los domingos, y después todos juntos íbamos a la escuela dominical. Mi papá con su mejor traje, y siempre mi papá iba cantando himnos en el camino, porque siempre él, esos cristianos antiguos que ellos cantaban y a veces no entendían mucho de lo que era adoración, alabanza, lo que era canción de testimonio, pero él siempre cantaba, y nosotros íbamos, uno con una mano en el bolsillo de él, los más chicos, el otro en la otra mano, y el que me cansaba, como yo era el menor, me tomaba y me llevaba en brazos. Entonces mi papá tenía unos brazos muy fuertes, muy musculosos, y era un tipo muy físicamente bien dotado, su estructura. Aunque era de 1,65 m, 66, igual que yo, la misma estatura. Pero él tenía esa que había desarrollado desde la infancia por los trabajos que él hizo. Y después a veces agarraba un hijo de un brazo y otro del otro brazo y nos llevaba ahí. Y caminábamos prácticamente 20 minutos, porque a esa distancia vivíamos del templo, 20 minutos caminando.
Entonces mi papá cantaba y hacía la vuelta. ¿Cuál era la vuelta que hacía él? Se metía por unas poblaciones y pasaba a buscar a los niños. Golpeaba y algunos teníamos que esperarlo porque salían así con la nariz brillosa y peinadito, así como que la mamá lo había peinado y lo llevábamos a la escuela dominical. De ahí viene, pues. De ahí viene que yo hasta el día de hoy tenga esa afinidad con los niños y nuestra iglesia sea prácticamente una iglesia de niños. Y todos los hermanos que han entrado a la iglesia, que han llegado a la iglesia, que se han convertido acá en la iglesia, ellos adquieren también ese don, ese talento para trabajar con los niños. Porque es un poco la impronta del pastor. Y ayer se hablaba en la reunión de pastores que la congregación tiende a seguir el ejemplo del pastor más que las palabras del pastor. Y aquí nosotros hemos dado ejemplo con mi esposa del trabajo con niños y cuán importantes son ellos. Hoy día bajó la asistencia por el cambio de hora, por el día más helado, ya que tuvimos que la actividad comenzarla 1 hora antes del tiempo anterior porque la hora se cambió. Entonces la hora que antes era las 11 son las 10 en el tiempo anterior. Entonces 1 hora más temprano, más helado, más frío. Pero aquí estamos. Y probablemente si hay alguien que está viendo en un país caribeño no sabe que aquí en Chile están muy marcadas las estaciones. Está marcado el verano, que hace una calor que aún los que son de países caribeños les molesta el calor que hay acá en Chile porque es un calor seco. Allá en los países centroamericanos es un calor húmedo, pero acá es un calor seco que da una sensación de más calor del que realmente es. Y tenemos marcado la primavera, el verano y el invierno, muy marcado. Acá en los inviernos llueve, hace frío, por eso que los chilenos tienen muy buenas casas. Eso, algo que pareciera una maldición, tener el invierno tan crudo, produce que acá los chilenos, cualquier chileno, tiene y edifica su casa, aunque empiece con unas fonolas, con unos cartones, tarde o temprano va construyendo una casa buena. Y porque el clima lo exige acá. Entonces eso es lo que muchos se extrañan acá, los chilenos, que tengan tan buenas casas. Aunque ahora con la inmigración masiva han aparecido de nuevo campamentos que ya se habían erradicado, pero estamos saliendo adelante con la tarea y vamos a salir adelante con la tarea porque en Chile, la bendición de Chile, que muchos no saben, que el gobierno otorga casas, no gratis, pero con cómodas cuotas mensuales que son menos que lo que realmente tendrían que pagar si compraran una casa en forma particular. Hay subvenciones y, bueno, los que tienen los papeles al día, por supuesto. Si usted viene a Chile, acá nosotros tenemos una canción que dice: y verás cómo ama el chileno al amigo cuando es forastero. Nosotros somos buenos anfitriones, aunque ahora ha cambiado un poco el tipo de personas que ha llegado, pero han llegado personas muy buenas. Acá en mi iglesia tengo hermanos que son muy buenos y yo estoy feliz porque ellos ya no son peruanos o colombianos o venezolanos, ellos ya son chilenos para nosotros. Y el grupo de niños están esas 3 nacionalidades que yo les dije, y hay algunos que son mezclados porque nacieron en un país, después se fueron a otro, tuvieron cultura de otro país y ahora están acá en Chile. Pero yo sé que Dios tiene un propósito con la inmigración en Chile. Y el propósito es que nosotros éramos blancuchitos, ¿ah? Y algunos, al que era moreno, como un hermano aquí que le dicen negro, le dicen, pero no es negro, es moreno. Acá al moreno se le decía, sin ser despectivo, por cierto, pero ahora tenemos de todos los tonos y colores.
Pero lo bueno de esto es que un día porque va a venir un avivamiento a Chile, y yo sé que así va a ser, porque hay una promesa para Chile, que Chile será para Cristo, y vendrá un avivamiento poderoso que producirá que Chile tenga un cuerpo misionero tremendamente grande, que Dios va a producir que de Chile salgan misioneros a todo el mundo. Y nos faltaban los misioneros morenitos, que ya están acá. Yo tengo a Michelson, por ejemplo, que es famoso en los niños, Michelson, porque tiene una personalidad. Él no tiene complejo, él es morenito, pero no tiene complejo, tiene una personalidad, pero tremenda. Y han llegado un niño que no habla el español, o está aprendiendo y le cuesta, no habla. Entonces él le traduce. Y es increíble que habla bien 2 idiomas. Imagínense si él un día misionero va a tener la facilidad de aprender 3, 4 idiomas. ¿Por qué? Porque Dios está pensando en el futuro. Dios está pensando que Chile va a ser una potencia misionera, incluso más que Argentina, aunque nunca hemos podido igualarnos con Argentina, que tiene miles de misioneros en el extranjero. Pero va a llegar el tiempo de Chile, y la prosperidad que Dios va a dar acá en Chile va a permitir que podamos sostener a miles de misioneros en el extranjero. Y yo así lo digo como visionario, porque como que nosotros ya nos han enseñado que no tenemos que decretar ni declarar, porque lo que sí podemos es decir las promesas del Señor. Y esas, decirlas porque son de Él. Y sabemos que hay una palabra que está sobre Chile, que Chile será para Cristo, pero no para sí mismo. No para engordarnos nosotros y que estemos bien, sino para compartir esa bendición con toda Latinoamérica y con todo el mundo. Porque Dios tiene así los planes. Tiene planes para Chile. Aunque quieran destruir a Chile, aunque quieran traer ideología a Chile, Dios tiene un propósito para nuestra nación. Y ese propósito es superior a cualquier ideología que haya o que quiera instalarse acá en nuestro país, porque no van a poder. ¿Cómo usted va a hacer callar a un hermano que el Señor lo salvó en la cárcel, que era un delincuente, y él sale afuera y predica? ¿Usted cree que lo van a hacer callar? No, porque la naturaleza del chileno es valiente. El chileno por naturaleza es un ser valiente, es un ser que no le teme a nada, es un ser que usted ve razas, y sin ser despectivo, pero la mezcla de mapuche con el español que vino a Chile, que eran los más, como decir, los más complicados, los más vivos, los más ladrones, los más pillos, vinieron acá a Chile, y la mezcla con el mapuche, que ha sido la raza más valiente que ha pisado este continente. No lo pudieron domesticar nunca. 5 siglos que los españoles quisieron y no pudieron vencerlo. ¿Por qué? Porque ellos son una raza indómita. Aunque lo único que los pudo someter fue cuando le metieron el alcohol, y mediante eso fue decayendo el espíritu de la raza indómita mapuche. Yo también soy indómito. Soy indómito, y el Señor me dominó. Porque la raza familiar nuestra de los Alarcones es una raza muy aguerrida, muy fuerte. Mi madre también, una mujer fuerte. Crió a 7 hijos, más 2 nietos, y en ese tiempo no había lavadora. Se lavaba a mano con una batea que le dicen artesa acá de lavar acá en Santiago. Entonces, hablando un poco de los tiempos, que esto es más o menos una introducción, estoy locuaz porque a veces ustedes me escuchan hablar y yo hablo lento
porque ya la mente no es lo mismo que antes. ¿Ah? Uno, por ejemplo, cuando tengo que nombrar a un hijo, nombro a 2 o 3. Antes. Y bueno, a algunos les pasa a los 30 años. Pero estoy tratando de ser más, ir adaptándome a esto. Hay pastores que han estado 50 años predicando. Usted no me puede pedir a mí, aunque yo he estado predicando, pero a mí me tocaba, porque yo fui miembro de iglesia hasta hace 10 años. Entonces me tocaba predicar una vez al año o 2 veces al año. Y una vez que el pastor se enojó conmigo, no me dio más predicación. Porque fui muy directo. Bueno, él sabe, él lo sabe. Entonces, ellos son una metralleta, los pastores que están continuamente durante 40, 50 años predicando 2 veces a la semana, enseñando y todo eso. Pero lo importante es lo que decimos, el contenido. No importa la rapidez, porque yo a veces escucho a unos predicadores que usan técnicas, especialmente los centroamericanos cuando empiezan. ¡Y por eso te digo! Esa es una técnica de motivación emocional. Y usted lo sabe y yo lo sé, y los que somos viejos en el Evangelio sabemos. Cuando hacemos énfasis en una verdad, pero no es con el fin de manipular, pero se está usando mucho eso. Y no toman aire ni para respirar cuando les agarra eso. Bueno, es su técnica, así aprendieron, así fueron sus pastores y ellos siguieron la misma idea. Pero lo más importante, yo quiero hacerte pensar. Yo creo que si activo el pensar en los que están acá y los que están allá detrás, cuando uno piensa algo, eso produce en nosotros una instancia de que nosotros podamos, al pensar, al meditar sobre algo, podamos internalizarlo y que eso se empiece a producir como una verdad. Por eso es que Jesús usó mucho los ejemplos. Jesús fue el maestro por excelencia. Dice que él predicaba y enseñaba, pero mayormente enseñaba. ¿Por qué? Porque se le decía rabí o maestro. ¿Y cómo enseñaba? Con ejemplos. El rico y Lázaro, el joven, el cuarto que se llama el buen samaritano, los 2 hermanos, el hijo pródigo, y montones que como no las tenía escritas, no las tengo para tirarlas como metralletas, ¿sí? Pero hay algunos que tienen esa facilidad, especialmente los que están enseñando en los seminarios, porque ellos enseñan todos los años la misma materia, entonces la tienen lista. Usted no me puede comparar a Mario Vilches, que enseña, por ejemplo, si enseña escatología, o si enseña neumatología, o si enseña los 7 principios de la Iglesia de Dios. Como lo están enseñando constantemente, lo tienen ahí, listo. Él, cuando me hizo los exámenes ministeriales, el pastor Mario Vilches me preguntó cuáles eran las palabras del Antiguo Testamento del hebreo para decir espíritu, y en el Nuevo Testamento, y yo la sabía, pero había una que estaba ahí que la tenía, pero no me salió al tiro. Pero yo sabía cuál era. Usted va a estar pensando. ¿Ah? Y ahí él me dio la palabra que no me salía. Y entonces, porque ellos están enseñando constantemente. Y como sabes, la materia de memoria. El profesor de física en primer año, y después otro primer año, y otro primer año. No sé si enseñan física, pero matemáticas sí. Ya la saben. Entonces, es una de las cosas que los predicadores tenemos que actualizar, leer y ver nuestros apuntes, y a veces repredicar
alguna enseñanza que ya hemos predicado, pero que con el tiempo los hermanos la van olvidando. Y hoy día vamos a hablar acerca de angelología, o de los ángeles, como ustedes ven ahí en la pizarra, que estoy matizando a partir de una experiencia mía, un mensaje, porque estoy como predicando mis memorias. Entonces, yo he tenido experiencias con ángeles, y al final, si usted se queda, le voy a dar el testimonio, si es que se atreve a seguirnos hasta que terminemos, porque hay algunos que pinchan, están 5 minutos, este está hablando lo mismo, y chao. Pero yo tengo algunas sorpresitas y siempre las dejo para el final, para aquellos que son perseverantes y se dan el tiempo de escuchar una enseñanza. Mayormente yo enseño que predicar. En primer lugar, el tema de los ángeles. Existen muchos tipos de ángeles. Primero, hay dos tipos generales de ángeles: los ángeles buenos y los ángeles malos. Hay una especie de estratificación. Justo el que quería hacer se me fue, pero vamos a volver ahí. Existe una estratificación. Es un tema largo que lo tengo en dos partes, pero hoy día voy a tratar de resumirlo. Aquí. Existen, la palabra define tronos, dominios, principados y potestades. Una vez yo hice una ponencia ante mi profesor de Apocalipsis, Jaime Masurek, que es un excelente maestro, creo que uno de los mejores maestros que en Biblia y en profecía y en Daniel y Apocalipsis que he podido escuchar. Él no es de la Iglesia de Dios, es de las Asambleas de Dios, porque yo estudié también en el Centro de Estudios Teológicos de las Asambleas de Dios. Y yo a él le planteé que este orden pudo haber cambiado con el tiempo. Y él me dijo que era factible mi ponencia, porque como Satanás va aprendiendo y aprende mucho del hombre, Satanás, y el hombre ha aprendido a hacer organización. Entonces probablemente este orden haya cambiado un poquito. Pero habla de trono, cuando habla de trono son como hablando a nivel general, no solamente de la parte de los ángeles buenos o de los ángeles malos. Sabemos que hay, por ejemplo, tenemos a Jesucristo como la cabeza de nuestra pirámide, y el reino de Satanás tiene a Satanás como la cabeza de esa pirámide, y luego vienen los tronos. Y sabemos que el reino de Dios dice que alrededor del trono de Dios hay 20 tronos o 24 tronos. Son 24 ancianos que tienen sus coronas, a lo cual Jesús no es uno de los ancianos. Jesús es correinante con el Padre y con el Espíritu Santo. Jesús está al lado del Padre en una imagen visual, pero mayormente es una imagen mental, de que Jesús está al lado en el sentido, porque Dios no se va a sentar en un trono, hermano. Es solamente una imagen para que nosotros la entendamos. Dios no necesita trono para sentarse, hermana Fresia. Porque los que se sientan son los que están cansados, y Dios nunca está cansado. Aparte, Dios no necesita un trono para mandar, porque Él lo sabe todo y lo puede todo. Entonces, cuando habla de trono, es más bien a un nivel, aquí está hablando de gente que gobierna sobre todos los demás. Los ángeles tienen estratos, los ángeles de Dios también.
Están, por ejemplo, Miguel, Gabriel y el otro ángel, se me olvida, que son ángeles que son como reyes dentro del reino de Dios. Que son, no voy a decir principados, porque los principados están en el tercer lugar de la pirámide, usted está viendo ahí. Entonces, y también después vienen los dominios, que esto es como esparcirse territorialmente. El reino de Dios también ocupa un territorio. Como ayer escuchábamos que hay algunos que dicen que el cielo no existe, y yo lo entendí perfectamente, aunque es un concepto el cielo, más que un lugar físico. Es un concepto, y eso lo van a entender ustedes, porque esa idea del cielo entre nubes, caminando, cuando es una idea que está generalizada. Me acuerdo cuánto que se llama esa película, La Era del Hielo, donde la ardilla se muere y llega al cielo y va caminando entre nubes y ve una bellota gigante y vale en cámara lenta, y en ese momento lo reviven acá en la tierra, y hasta ahí quedó su sueño de comerse esa bellota gigante. ¿Eh? Entonces, es una idea que ahí está San Pedro, que las puertas del cielo, y etc. O sea, es toda una mitología mayormente. El cielo es un lugar, pero más que un lugar es un concepto. Entonces existen los dominios. Como dicen los brasileños, todo dominador. Dominar, de dominio, de tener control sobre un área territorial. No existe solo la tierra. Nosotros como que tenemos un concepto de que somos lo único que hay. Imagínense millones de trillones, de billones, de cuatrillones, de innumerables galaxias. Y una sola galaxia es incontable los planetas que hay. Entonces aunque Dios nos ama y nos diga tú eres único para mí, tú eres hermoso, a lo mejor hay otras creaciones y nosotros no sabemos. Entonces, estos son los dominios. Los principados, ahí ya entramos. ¿Se acuerda cuando el príncipe de Persia, cuando el ángel quería llevar el mensaje a Daniel y salió el príncipe de Persia a su camino? Ese es un principado territorial en la tierra. Y las potestades, ya ahí estamos hablando de en otras palabras, en buen chileno, el perraje. Es decir, todos los demonios en el mundo espiritual. Pero en el reino de Dios no podemos tratarlos de esa manera. En el reino de Dios son ángeles. Y aquí probablemente, no sé, hay ángeles. Me gustaría que mis ojos sean abiertos. Pero Dios no quiere abrirme los ojos, porque a lo mejor empiezo a ver los demonios y empiezo a ver cosas que a lo mejor no me van a dejar dormir tranquilo. Ayer escuchamos la canción que abriera los ojos como Eliseo para ver a los ángeles. Muéstranos el cielo. Y el Señor abrió los ojos del profeta y también abrió los ojos del ayudante del profeta. Entonces, las potestades son los servidores que están acá en la tierra, los ángeles que nos sirven a nosotros. Los ángeles que están para bendecirnos, que están para cuidarnos, para protegernos, para sanarnos, para ministrar a nuestras necesidades. Aquel ángel que justo uno está equivocado en el camino, no en lo espiritual, sino que va para un lado y justo está nublado y desaparece la cordillera de los Andes. Uno acá en Chile, en Santiago, sabe dónde está el este y el oeste por la cordillera de los Andes, pero cuando está nublado uno se puede perder fácilmente. Y aparece alguien
Y uno le consulta y ese alguien saca su celular y dice, no, por aquí, ya aquí. ¿Y quién sabe si ese no fue un ángel? ¿Ah? Porque uno sigue caminando y no mira hacia atrás. A veces hay ángeles que aparecen en nuestro camino y muchas veces es bueno decir cuando estamos perdidos, no tenemos soluciones, Señor, mándame un ángel. Mándame un ángel. Justo aparece el borrachito ahí. Señor, por este lado, y allá. Y el ángel se disfrazó de un borrachito. ¿Ah? Bueno, yo tenía experiencias con ángeles. Un día iba a cruzar la calle y yo miré para el lado correcto. Y esa calle tenía un solo sentido aquí al frente. Y la calle tiene un bandejón central y por un lado van para un lado, pero el otro lado van para el otro lado. Y yo iba a cruzar desde el bandejón central hacia el templo y yo miré hacia el lado derecho por donde venían habitualmente los vehículos. Y en ese momento no miré al lado izquierdo y venía un loco, porque venía un loco, era un loco, no sé si a 100 por hora en una moto. Y justo yo iba a cruzar porque miré para la derecha y no había nada, pues estaba como para cruzar. Y me habla un borrachito. Me dice, hola amigo, y yo lo miro y veo, pasa la moto. Después no miré más al borrachito porque no pensé que podía ser un ángel. ¿No es cierto, hermana Mónica? Como una vez que la hermana Mónica iba muy aproblemada y viene y un curadito de eso de la calle le habla y le entrega un mensaje de Dios. Entonces yo entendí al tiro, son ángeles que están ahí. Y estoy adelantando un poco la sopita. ¿Ah? Nos estamos yendo a la papa al tiro, como cuando uno le sirve un caldito, algunos se van a la papa y a las presas al tiro. Entonces, potestades. Sabemos que hay 3 cielos y aquí como que está, los principados y potestades están en el primer cielo. Los dominios están en el segundo cielo y los tronos están en el primer cielo. Bueno, ustedes se preguntan por qué Satanás estaba o tuvo acceso al trono de Dios. Bueno, estudien. Era un aspecto legal que Satanás tiene de entrar al trono de Dios, porque él es el acusador. Entonces legalmente él puede ir a acusar a los hermanos, a los hijos de Dios. Es por eso la razón legal que Satanás pudo entrar al trono de Dios y hablar con Dios. Porque le asiste ese fundamento legal. Tiene que haber un acusador, un fiscal, como en la justicia norteamericana y ahora en la justicia chilena, un fiscal que acusa, que busca pruebas para acusar. Acuérdense que dice la palabra el acusador de nuestros hermanos. Entonces hay cierto acceso al primer cielo. Ahora vamos a ir a la palabra del Señor, que es lo importante. Todos los conceptos que yo he vertido son producto de lo que hemos aprendido. Pero todo tiene que estar en base a la palabra de Dios. No podemos enseñar nada que no esté en la palabra. Y si algo no está, tiene que estar el principio. Los principios son generales. Por ejemplo, amarás al Señor tu Dios. Es un principio. Pero nos dice, amarás al Señor en los detalles. Porque es un principio y el principio se aplica. Entonces, cuando nosotros no tenemos específicamente una palabra, existen los principios que nos indican lo que tenemos que hacer.
El principio dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo lo que tú tienes, con todo lo que tú eres. Y con toda tu mente, ahí incluye que nosotros no tenemos que andar pensando cosas malas, porque tenemos que amar a Dios con toda nuestra mente, ¿no es cierto? Aunque la palabra dice todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Pero el principio es amar a Dios con toda tu mente. Entonces, los que no quieren aprender de la palabra de Dios, o no quieren escuchar predicaciones de buena doctrina, porque hay algunos que escuchan cualquier cosa ahí, de esos aparecidos que no tienen ni fundamento bíblico, que basan todo en una experiencia, y la experiencia no sustituye a la palabra. La palabra norma la experiencia, y la palabra nos dice si la experiencia es legítima o no es legítima. Entonces dice en Lucas 1, 11 al 13. Dice, y se le apareció un ángel del Señor. ¿A quién? A Zacarías. ¿Ah? Y dice, y puesto en pie a la derecha del altar del incienso, sabemos que Zacarías era sumo sacerdote, el papá de Juan, y se turbó Zacarías al verle. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué se turbó? Porque Zacarías, aun siendo sumo sacerdote, no había visto nunca un ángel. Y como el Papa viera un ángel, se cae desmayado y quizás se muere. Entonces Zacarías aquí se le cayó la pera, dice, y se turbó Zacarías al verle. Y le sobrecogió temor. Por eso siempre los ángeles dicen, no temáis. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Aquí vemos la intervención de un ángel entregando un mensaje. ¿Cómo serán los ángeles? ¿Cómo son los ángeles? ¿Qué características tienen los ángeles? ¿Son físicamente altos o son pequeñitos? Bueno, todos los que han visto Visión de Ángeles son altos y perfectos. Recuerden que cuando echaron los ángeles a la ciudad de Sodoma, los homosexuales que había ahí querían abusar de ellos. ¿Por qué? Porque eran hermosos. ¿Ah? Entonces, ese es uno de los detalles de físicamente cómo son los ángeles. La palabra también traduce ángelos como mensajeros. Y esta es la labor que cumplió este ángel cuando le entregó a Zacarías la palabra acerca del nacimiento del Juan el Bautista, que era primo de Jesús. Y que este Juan el Bautista estaba preparado para ser el que preparara el camino del Señor. Hacía 400 años que no había profeta en Israel. Y Juan el Bautista aparece después de 400 años y él es el que presenta a Jesús diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Juan preparó el camino para Jesús. Vamos a ver otro versículo en Mateo 4:11. Y el diablo entonces le dejó, ¿a quién? A Jesús. Trató de tentarlo, hacerlo caer. Entonces aquí en Mateo 4:11 dice que el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿A quién? A Jesús. Hay algunos que dicen que el diablo no existe. Pero aquí aparece en la palabra. ¿Ah?
tiene varios nombres, Satanás, Luzbel, también Lucifer, que es más o menos lo mismo que Luzbel. Entonces vinieron ángeles y le servían. ¿Cómo es esto que le servían? ¿Ah? Estaba 40 días y 40 noches sin comer. Entonces, ¿qué? Le llevaron comida, le llevaron algo para beber, le hicieron masaje aquí en el cuello. Y lo reconfortaron físicamente. ¿Cuál es una de las funciones de los ángeles? Si lo hicieron con Cristo también, nosotros somos Cristo, ¿no es cierto? Acompañar. Correcto. Ayudante, acompañante, diferente al Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene una labor en nosotros más de consejero y también de fortalecedor. En la conciencia. Claro, en nuestra conciencia también físicamente. Pero los ángeles son externos. Los ángeles, por ejemplo, si la hermana Fresia fue al consultorio y se hizo los exámenes y ahí un ángel la tocó y sanó aquello que podía haber sido una enfermedad catastrófica. ¿Por qué? Porque los ángeles también sanan. Hay ángeles sanadores. Hay ángeles que cambian órganos, que son doctores. Nosotros no lo sabemos, pero el mundo espiritual debe tener una organización. Y estos ángeles les servían comida y lo restablecieron físicamente. No son servidores de Dios, dice la palabra, que Dios ha puesto para administrar nuestras necesidades. Me acuerdo cuando Patricia, mi esposa, existían las micros amarillas y esas micros amarillas iban colgadas hasta las pisaderas de las micros. Y a veces la Patricia tenía como chiquitita, bajita, ¿no? De estatura. Nos faltaba el varón que se agarraba de las dos puertas y tenían esa solidaridad con alguna dama que iba, que se podía caer de espaldas para atrás. Y ahí ayudaban, sin mala intención. Ahora hay muchos malintencionados, pero en ese tiempo la gente era más buena, más noble. Mandaban el pago de la micro, alguien de atrás que subía por la puerta de atrás mandaba su pago y le devolvían el vuelto y el boleto. Hoy día suben por atrás y dicen gracias, y después cuando bajan como gran cosa dicen gracias, siendo que tienen que darnos gracias a los que pagamos, porque nosotros pagamos los sueldos de los micreros, nosotros le ponemos petróleo a esas micros, nosotros sustentamos el sistema, los que pagamos. Así que los que dicen gracias al chofer tienen que darnos gracias a nosotros, por eso me molesta. Marcos Lobo, que fue chofer de locomoción acá en el nuevo tiempo también, y en el tiempo de las micros amarillas, dice que le tocaba parar en una iglesia y todos los hermanos evadiendo, subiendo por la puerta de atrás. Hermano, qué ejemplo. Se sabía que eran de la iglesia porque venían corriendo del templo, y típico la faldita y el pelo largo y el moñito y la Biblia, todos evadiendo. Hermanos, ¿a qué hemos llegado? Señor, tenga misericordia. Bueno, hay algunos que pagan el metro, entonces suben después por detrás, pero ya al pagar el metro queda pagado la subida en la micro de alcance. Pero
Si un presidente pasó debajo del torniquete, ¿qué ejemplo podemos tener nosotros para que la gente sea honesta? Siendo que hoy día el vivo, como decía la canción Cambalache, que más vale ser un chorro que ser honesto. Y por eso estamos así. Bueno, me estoy quejando, hermano, pero perdone, un poco de realidad. Bueno, los ángeles nos cuidan. Yo también, a mí me tocó ir colgado en la pisadera, metiendo un pie en el lugar donde estaba la puertita, una puertita redonda que había para echarle el petróleo al micro. Uno levantaba la tapita y ponía el pie, el otro pie en la pisadera y agarrado de la ventanilla. Así me tocó irme. Varias veces, muchas veces. Porque uno tenía que llegar al liceo y si llegaba atrasado no lo dejaban entrar. Después llamaban al apoderado. Eran tiempos distintos. Hoy día los perlas se van sentados, tienen 14, 13 años y va una ancianita de 60 años, 70 años, pelito blanco. Y ahí ellos sentaditos. Es diferente la generación de ahora. ¿Qué ir a hacer de ellos cuando sean viejos, hermano? Porque lo que siembras cosechas. A nosotros el chofer nos decía, a ver, joven, usted, denle el asiento a la señora. Y uno tenía que pararse, si no el chofer se paraba y lo echaba para abajo, ¿no? Pero nosotros ya lo sabíamos, dábamos el asiento antes. Hoy día no. Tiene 3 años, el niño es más importante, está bien. Pero ¿qué le estamos enseñando? Papá, siéntate tú y siéntalo en tus rodillas. Eso hice yo siempre. Ya me puse a pelear. Pero hay es decir, hay muy poca cultura ahora en este tiempo de solidaridad. Por eso que los ángeles tienen que estar con nosotros. Y muchas veces nosotros tenemos que venir 1 hora y media para acá y tomamos distintas locomociones, pero a veces el Señor se encarga de tenernos unos asientos preparados. ¿Por qué? Porque el Señor ve nuestro esfuerzo y algún ángel va ocupando el espacio y llega el momento en que nos ve a nosotros y nos dan el asiento. Y mi esposa me da el asiento a mí si hay uno, porque ella sabe que yo tengo una discapacidad física, que no ando llorando, no ando quejándome, porque no sirve de nada. Si que Dios lo sepa es suficiente. Y hoy día caminamos, pues se nos pasó el bus de alcance al metro, y caminamos, y porque sabemos que demoran 20 minutos, media hora cuando se pasa el bus, y al metro nos demoramos unos 10 minutos, 15 minutos más o menos. Ahorramos 10 minutos para llegar acá a la hora. Me gustaría que llegue ese día, Señor. ¿Cuándo llegará ese día? Que un hermano llegue y tenga las puertitas abiertas y esté ahí. Pues siempre me ha tocado llegar primero, en todas partes, donde estaba, por un sentido de responsabilidad. Una vez una hermana llegó temprano al templo y yo estaba ahí. Y yo sentí decirle, bienaventurados los que llegan temprano a la casa de Dios. Le dije, porque un día cuando necesiten a Dios con urgencia, Dios llegará temprano a solucionar el problema. Y la hermana, por decirle esas palabras, porque iba por primera vez, se quedó en la iglesia para siempre. Sí. Hagan mesa. Gloria a Dios por los que llegan temprano. Porque los ángeles vienen con nosotros. Y a los ángeles no les gusta llegar atrasados. Ellos son. Por eso mis ángeles están contentos cuando viajan con nosotros. Llegamos siempre temprano a la casa del Señor. Es algo que aprendí de mi papá. Mi papá siempre llegaba media hora al templo. Después de hacer el recorrido con los niños, él llegaba media hora antes. Y se preocupaba que no faltara nada. Que en el baño hubiera papel de diario colgado de un clavito. En ese tiempo no había confort.
Se limpiaba con el mercurio, con las últimas noticias. ¿Cómo cambian los tiempos? Hoy día toallitas húmedas. Para todas las sensibilidades. Ya, hay algunos que son muy sensibles. Y hay algunos que se ponen sensibles después que han sido del pueblo, que no tenían en su casa, no tenían roperos, eran unos canastos llenos de ropa. ¿Ah? Mi papá era desordenado a buscar ropa. Él tenía un canasto que era la ropa de él y empezaba a sacar hasta que encontraba lo que buscaba. Eran tiempos, hace 50 años atrás, 55 años atrás, 60 años atrás. Hoy día tenemos muebles para todo. Ayer Patricia fue a comprar muebles al Bío Bío, al Persa Bío Bío, y había un viejito atendiendo. Y le compró los muebles, pero el viejito casi se desmaya porque hizo la venta del mes. Yo digo que cerró el negocio y se fue para la casa. ¿Ah? Qué bendición que Dios nos da como familia. Y bueno, Dios bendice a sus hijos. Pero quiero decirle algo, no hablo de prosperidad, quiero explicarlo bien. Si uno vive los principios de Dios, las cosas le van a llegar. Si tú buscas primeramente el reino de Dios, las cosas te van a llegar. Pero tú no tienes que hacer las cosas del reino de Dios para que te lleguen las añadiduras. Tú tienes que hacer las cosas del reino de Dios porque amas a Dios. Y porque amas a los hijos de Dios. Y porque amas a aquellos que a causa de tu trabajo están conociendo al Señor. No invirtamos el orden. El Señor dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. El prójimo nos puso una barrera, un límite, que nosotros no podemos amar al prójimo más de lo que tenemos que amar a nosotros mismos y a nuestra familia, que nuestra familia en cierto modo es nosotros mismos. Es decir, tú no puedes dejar a tu hijo descalzo por darle los zapatos a otro. Si quieres darle los tuyos, pero no le des los zapatos de tu hijo. Mi papá a veces hacía eso para la Navidad. Llegaban todos los niños y mi papá era el que se ponía con las lucas para los regalos de Navidad. De ahí viene el Malamón. Ah, no, ahora lo hace mi esposa. Y a veces mi hermana, la tita, me decía que le quitaban el regalito a ella. Llegó un niñito que es pobre y le decía que no tiene nada, y podrías tú regalarle tu regalito. Y ella decía, sí, pero llorando por dentro. Bueno, vida de iglesia, eso es lo que le falta a usted. A muchos que escuchan estas predicaciones que no van al templo, les falta la vida de iglesia, porque eso te edifica, eso te da algo especial. Incluso esta predicación tiene ese matiz, porque tenemos vida de iglesia. No los llaneros solitarios, los my way, como Frank Sinatra, a mi manera. Bueno, si usted está escuchando por alguna razón esto, congréguese, vaya a su iglesia. ¿Sabe? No hay mayor alegría que va a tener su pastor que verle llegar al templo con toda su familia. No hay mayor alegría. Usted podrá dar diezmos, dar ofrenda, pero la mayor alegría es cuando el pastor ve llegar a los hijos de la iglesia y hay un gozo, una alegría, hermano. Y aquí los niños sienten el amor, la bendición que hay en este lugar. Si poco menos que todos los hermanos entran cantando y danzando acá al templo, la alegría que hay. El otro día un hermano me dijo que llegó contento el pastor en la mañana. Lo que pasa es que él llega siempre atrasadito. Y nos llega cuando yo llego acá a la casa del Señor todos los domingos tempranito. O los días bueno, un palito suavecito por ahí.
Pero, porque no ven con la alegría que yo entro por estas puertas. Entrar por sus átrios, por alabanza. ¿No ven que tengo currículum mental de palabras? Alabar y bendecir. No, entrar. Eso es lo que hacemos, sentimos el gozo. Nuestro templo es chiquitito. En otra parte del mundo dirían chiquito, pero en la casa de nuestro Padre y hay gozo y alegría cuando podemos entrar por estas puertas. No hay otra cosa. Que me regalen un auto, que me regalen una parcela de 20 hectáreas nos da tanto gozo como al llegar acá y ver los niños que el Señor está transformando y que estamos llevando a Cristo, a los pies de Cristo, como Andrés llevó a su hermano Pedro para que conociera a Jesús. Qué bendición, hermano. Lo presentó a Cristo. Nosotros tenemos que atraerlos para que ellos conozcan a Cristo. Dejad los niños venid a mí, dijo el Señor. Este es otro mensaje para otro tiempo, pero es pertinente. Hablando de los ángeles. En Lucas 2:9 dice, y he aquí, se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor le rodeó de resplandor. No es gloria. Siempre yo digo, la gloria no es tanto la gloria de flores. Gloria, soy glorioso. No, habla de resplandor. Dice que la gloria del Señor le rodeó con resplandor. Es decir, esa luz que nosotros no vemos, pero que los ángeles ven en nosotros. Si anda un humito en la cabeza, el ángel va a ver que no es fuego que hay, sino un humito, y que hay una nubecita en vez de un resplandor. Yo pertenecía a una iglesia que se llamaba El Resplandor. Y había, como que le cambiaron el nombre, porque había una telenovela donde había unos evangélicos que iban a una iglesia que se llamaba El Resplandor. Pero todo era una parodia para minimizar a los evangélicos. También, pero el glorioso resplandor de los ángeles. Aquí, por ejemplo, voy a hacer a los ángeles. Por favor, ángeles, colóquense cada uno al lado de los que ustedes cuidan. Por favor, se los pido por favor, porque yo no le puedo dar órdenes a los ángeles. Aunque ellos están para servir, ¿no? Pero no para el combo y la patada, no para las cosas que a mí se me antojen, sino cuando yo tengo realmente una emergencia, cuando voy cayendo en el abismo y no hay paracaídas. Señor, manda un ángel. Y de repente uno siente, estoy hablando metafóricamente, que hay unas manos que a uno lo sustentan. Una vez yo me caí de un segundo piso y no me pasó nada. Es como el Jairo que se cae y se para y sigue. Le duele un poco, pero es como esos monos animados que pasan un camión encima y quedan aplastados los monos animados. Luego pasa el camión y el mono animado se para y se infla de nuevo o se sopla un dedo y vuelve a... Así es, porque los ángeles nos protegen, nos cuidan, nos guardan. Quizás cuántos peligros, hermano, que uno no ve. Como le dije, por ejemplo, una persona común y corriente. Tengo mi casita, tengo mi auto, tengo un trabajo, tengo salud, tengo una esposa que me ama, tengo hijos que me aman y me respetan. Todos mis hijos están estudiando en la universidad y tengo para pagarles. Pero esa persona, sin Cristo, sin conocer a Dios, sin siquiera tener un momento de reflexión en su vida, a veces es algo normal tener todas esas cosas. Pero cuando uno es hijo de Dios, uno se da cuenta que todas esas cosas, hay un poder, un Dios que está detrás de todas esas cosas. Imagínense, el hermano Jaime a veces siente un dolor en el pecho y fue al médico, le encontraron el electrocardiograma perfecto, como un joven de 15 años. Todavía no encuentran por qué le viene el dolor.
Pero hermano, Dios, ¿cuántos procesos hay en nuestro cuerpo? Millones de procesos. Y el Señor los creó para nosotros. Mire, imagínese si usted no pudiera ir al baño y darle el cuerpo, perdón que sea así tan expresivo. Pero es algo que nosotros damos por sentado, por natural. Ni siquiera nos paramos para dar gracias. Gracias por mi intestino grueso, mi intestino delgado. Gracias por mi esfínter, que puedo caminar y no tengo que andar con pañales. Hermano, hay miles de cosas que nosotros tenemos que agradecer. Pero hay millones de cosas que nosotros no sabemos y que Dios está haciendo por nosotros. ¿Ah? Y eso es lo bueno. Hoy día, Señor, no te doy gracias por lo que tengo. Hoy día puedo decir, te doy gracias, Señor, por lo que no me has dado aún. Te doy gracias por lo que no tengo. Te doy gracias, Señor, porque aún puedo valerme por mí mismo, aún puedo caminar. Hay un pastor que nos trasladó ayer de la reunión de pastores y él a los 16 años perdió su pie. Dice que le costó como 15 años acostumbrarse a la prótesis, pero que ahora la prótesis la siente como si fuera parte del cuerpo, porque ya la asimiló en su sistema nervioso y él conduce y incluso dice que siente como si tuviera un pie real, porque ya asimiló el proceso. Pero porque Pastor Simpson perdió uno de sus pies y él dice, es difícil de edad adulta o de ya siendo no viejo, si escucha Pastor Simpson por ahí, sino con algunos añitos en el cuerpo, es muy difícil adaptarse. Que Pastor Simpson conduce también, tiene su vehículo, un vehículo muy hermoso. Tendrá que acostumbrarse o venderlo y comprar un auto automático que él puede hacerlo. Ya vienen los niños, ya vienen los indios, escondámonos detrás de las carretas. Bueno, hasta aquí voy a dejar tema para el próximo viernes, pero sí les voy a dar un ejemplo. Nosotros en Caravana Misionera, en un momento hay una niña que asistió a esa caravana que Dios le dio un don de tener vista espiritual. Y esta niña es de apellido Toá, pero no tiene relación con la familia Toá, que es político. Y esta niña, Dios le abre los ojos, y yo en esa reunión estaba sentado a un lado, y dice que vio a mi lado un ángel tremendo, alto, hermoso, grande. Dice que había un ángel al lado mío. Y yo entendí que era el ángel de Caravana Misionera que salíamos a cumplir. Por eso, hermano, cuídese. Cuide sus labios, a veces cuando usted hable cosas que no corresponden, porque hay un ángel. Y los ángeles no obedecen nuestras órdenes. Los ángeles a veces proceden porque ellos tienen voluntad, tienen intelecto y tienen emociones. Entonces, tengamos temor a veces de hablar incluso contra los pastores o contra gente que realmente está ungida delante del Señor. ¿Cómo estás, Luciano? Te hemos echado de menos. Te quedaste con la hora antigua, ¿no? Nada que ver, pero feliz. Ya. Asiento, los que llegaron, siéntense, por favor. Todavía no ha terminado esto. Y ahí estaba el ángel. Y en la caravana que hicimos allá a Rayes Las Quem, hubo un momento que empezamos a hacer guerra espiritual. Yo creo en la lucha espiritual, más que en la guerra espiritual, la lucha. Y empezamos porque sentimos que había una presencia extraña, empezamos a reprender y uno de los niños que es hijo de Martín, ¿cómo es que se llama el hijo de Martín? Ezequiel.
dice que miró al cielo y vio como ángeles estaban peleando una batalla espiritual en los aires. Y yo le creo al Ezequiel porque el Ezequiel es un niño simple, es un niño tan sencillo, ¿no es cierto, Gerald? Es un buen chico. Y él vio ahí la pelea. ¿Sabes? Hay una cosa que el pastor Simpson, un día voy a poner la grabación que nos mandó en todos los lugares que nosotros hemos ido. Ahora se están inaugurando iglesias. Pero ¿sabe? Porque nosotros damos una guerra espiritual, una lucha espiritual contra los principados que hay en esos lugares. Y después viene la bendición. Hay iglesias que han estado estancadas y después que hemos pasado nosotros, Dios ha bendecido, ha llegado gente. Incluso hay una pastora allá del lugar que está cerca de Villarrica. ¿Cómo es que se llama el lugar? No, la Patricia sabe. No, el otro lugar donde está el pastor cieguito. Coipue. Dice que llegó caravana, estuvimos ahí, oramos, hicimos guerra espiritual en ese templo y después llegó una familia completa a través de caravana porque hicieron contacto ahí, una familia completa que bendijo ese lugar. Y es un profesor. Y los profesores tienen mucha influencia, son muy inteligentes. Entonces, gloria a Dios. Quizás nosotros no tenemos recompensa humana, hermano. Pero el Señor nos ha bendecido. Acá nos ha traído a Diego. El Diego vino completo con su familia. 4 personas se unieron a la iglesia. Espero que esa costumbre la mantenga. Con esfuerzo, con ayuda, Dios, porque a mí me bendice. Y si usted sabe que yo me pongo contento, a lo mejor me pongo más contento con los bienes de la iglesia. Que Dios te bendiga a Luciano, que le tenemos un sobrenombre, pero tenemos prohibido ponerle sobrenombre porque él tiene una peluca así, estilo los jugadores de Colo-Colo que había. ¿Alfaro? ¿Cuánto? Falcón. Falcón. Entonces, Pero no le molesta. Entonces él usa como una enramada así, que le hace sombra, no necesita gorro. Bueno, aquí tenemos al Peter. El Peter también es un tipo extraordinario, es el que tiene mejor asistencia después del Gerald, o andan por ahí en la escuela de fútbol. Bueno, mis estimados, hemos llegado al final y vamos a orar. Pero antes, comparta esta predicación, coloque un me gusta. Y si no le gusta, escríbalo, yo igual después lo borro. Y saludo a todos los que nos ven, a nuestros familiares, a nuestros vecinos. Hay un vecino que me escucha. Que Dios le bendiga a él. Y hay algunos que de Caravana Misionera les ponemos el link, pero no escuchan. ¿Ah? Y que Dios les bendiga, porque hablamos de cosas importantes. Aquí no le estamos dorando la píldora, nos estamos enseñando nada que no esté en la Escritura. Así que vamos a hablar. Padre nuestro, gracias por los ángeles que están a nuestro alrededor. Gracias porque tú nos proteges, porque tú nos cuidas, tú nos provees, Señor. Tú nos sanas, Señor. Que podamos vivir esa experiencia, Señor, de ángeles que están a nuestro alrededor para bendecirnos, para mostrarnos el amor tuyo. Yo sé que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, pero también usas tú a los emisarios tuyos, que a veces evitan que haya una colisión en un vehículo, que están ahí velando por nosotros. Gracias, papito, y bendice a los niños que llegaron ya. Hoy día hubieron poquitos, pero Señor, bendice los que pudieron venir y bendícenos a nosotros también, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.